Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La primera vez que un guerrero WCK vio a un humano sentarse en la parte trasera del transporte, pensó que era por miedo. Esa suposición fue su último error. El transporte era estándar para las cúpulas diplomáticas, con filas de asientos robustos atornillados al suelo, capaces de soportar incluso a las especies más grandes. Los Ver, señores de la guerra reptilianos y altísimos, estaban sentados al frente, con sus gigantescos cuerpos moviéndose impacientemente. Detrás de ellos estaban los Garí, cuyas gruesas caparazones hacían ruido con cada movimiento. Unos pocos sola, altos y delgados, con articulaciones excesivas, ocupaban la sección central, conversando en su aguda lengua de chasquidos. Los humanos, como siempre, estaban en la parte trasera, encorvados como si nada en el universo les importara. Garbal, un veterano de 100 guerras, estaba irritado, pero se sentía insultado. La humanidad formaba parte del concordato galáctico desde hacía solo unas décadas y, sin embargo, actuaba como si supiera algo que las especies más antiguas desconocían. Siempre en la parte de atrás, siempre observando, siempre tan casualmente frustrantes. Era un signo de debilidad. Giró ligeramente la cabeza, entrecerrando los ojos carmesí. ¿Es por cobardía que los mantienes ahí, humano? El sargento Nolan, el humano en cuestión, exhaló por la nariz. Simple costumbre, dijo, sin ofrecer más explicaciones. Garbal frunció los labios. He visto a presas actuar como tú, manteniéndose al margen, evitando a los más fuertes, dijo, flexionando las garras contra el soporte metálico. Pero vosotros sois guerreros, ¿no? Nolan sonrió. Parece que no sabes mucho sobre nosotros. Sola, cerca del centro, siseo, divertido. Los Drari, que no tenían mucha paciencia para las palabras, se limitaron a observar. Garbal tensó la mandíbula, pero antes de que pudiera responder, el transporte se detuvo bruscamente. Las puertas delanteras se abrieron con un chirrido, revelando la oscura extensión del hangar. La cumbre se celebraría en terreno neutral, en una estación orbital situada en el centro del espacio conocido, destinada al mantenimiento de la paz. Sin embargo, algo iba mal. Las luces parpadearon y un silencio sepulcral se extendió por el hangar. Luego se oyó el sonido del metal retorciéndose y chirriando bajo una presión inmensa. Garbal se puso de pie, al igual que los demás Ver, cuyos instintos estaban agudizados por años de guerra. Es una emboscada, gruñó. La primera explosión se produjo antes de que nadie pudiera reaccionar. La onda expansiva lanzó cuerpos por los aires, arrancando los asientos de sus tornillos. Garbal salió disparado hacia adelante y se estrelló contra la pared opuesta. Apenas tuvo tiempo de sentir el dolor antes de que una segunda explosión sacudiera el transporte. Los Ver intentaron recuperarse, pero el ataque era implacable. Una tercera explosión rasgó uno de los lados del vehículo, dejándolos expuestos al hangar donde se agolpaban decenas de atacantes. No eran solo piratas, se movían con coordinación y sus armas cortaban incluso la armadura del Drari. El plasma y el fuego llenaron el aire y, aunque los Ver estaban construidos para la guerra, fueron tomados por sorpresa. Garbal rugió, atacando al agresor más cercano, y sus garras encontraron carne, rasgando el traje del agresor. Sin embargo, eran muchos. Se volvió, esperando ver a los humanos acobardados en la parte trasera, pero lo que vio le dejó sin aliento. Nolan y sus hombres ya no estaban allí. Entonces, las luces fallaron por completo. En la oscuridad, había movimiento, una sombra rápida y fluida, un sonido como una cuchilla cortando el aire, un grito ahogado, otro, y luego silencio. Una tenue luz de emergencia bañó el hangar con un pálido color rojo. Los atacantes se habían ido. No, allí estaban, esparcidos por el suelo, inmóviles, con los cuerpos quietos y las armas intactas. Garbal sentía que el corazón le latía con fuerza en el pecho, mientras sus guerreros permanecían atónitos, examinando el campo de batalla. Y entonces los vio, en el borde del hangar, al fondo, más allá de la carnicería, los humanos. Nolan y sus hombres estaban allí, intactos, como si el caos nunca los hubiera afectado.
Las armas seguían enfundadas y los uniformes no presentaban ni un solo rasguño. Miraron a los guerreros restantes con una expresión que Garbal nunca había visto antes, algo mucho peor que el miedo, una especie de reconocimiento. Garbal se obligó a moverse, a hablar, a exigir una respuesta, pero los humanos ya estaban caminando, pisando los cuerpos sin mirar atrás. Ninguno de ellos había desenvainado un arma y, sin embargo, los atacantes yacían inertes, su ataque aplastado antes incluso de comenzar. Los guerreros restantes, los Drari y los Zola, se reunieron lentamente, algunos dando pasos vacilantes hacia adelante, armas en ristre, pero ninguno se atrevió a acercarse a los humanos. Todos habían visto lo que acababa de suceder, nadie podía explicarlo. El aire aún olía a metal quemado y ozono por el fuego de plasma, pero los hombres que estaban en la parte trasera estaban ilesos. Garbal sentía el pecho resonar con inquietud. ¿Qué has hecho? Nolan finalmente se detuvo. Se volvió y miró a Ver con una expresión que le causó escalofríos. Nos quedamos sentados en la parte de atrás. No era una respuesta, pero también lo era. Los humanos solo se movieron cuando el caos alcanzó su punto álgido y, para entonces, ya había terminado. Sin avisos, sin grandes demostraciones de fuerza, solo una eliminación fría y eficiente de cada una de las amenazas en la sala. El silencio en el hangar se prolongó, pero no había tiempo para reflexionar. Desde el pasillo más allá de los escombros se oían alarmas y el sonido de botas pesadas golpeando el suelo metálico. Se acercaban más enemigos. Los guerreros Ver, Drari y Zola reunieron sus armas, preparándose para otro ataque. Sin embargo, esta vez no estaban tan seguros de su posición. Habían pasado toda su vida creyendo que eran los más fuertes de la galaxia, pero, solo unos minutos antes, los humanos habían revelado algo que ninguno de ellos podía negar, una comprensión de la batalla que ninguno de ellos podía entender. La entrada del hangar se abrió con una explosión y una nueva oleada de atacantes invadió el lugar. No eran simples piratas o mercenarios, sus armas eran más pesadas, sus movimientos más ágiles y sus tácticas más precisas. Un escuadrón de 5 soldados humanos avanzó. Nolan ni siquiera dio una orden, sus hombres simplemente avanzaron sin dudar. Avanzaron sin protegerse, sin miedo, como si ya supieran que la lucha estaba decidida incluso antes de comenzar. Los primeros disparos resonaron y los humanos reaccionaron más rápido que cualquier especie que Garbal hubiera visto jamás. Uno de ellos esquivó un disparo con un ligero cambio de postura, respondiendo con un solo movimiento despreocupado. Otro se movió a través del caos como un fantasma, acortando la distancia antes de que su objetivo supiera siquiera lo que estaba pasando. Los demás guerreros apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Los Ver lucharon como bestias, con garras y cuchillas de plasma que cortaban al enemigo. Los Drari dependían de la fuerza bruta, su gruesa armadura absorbía golpes que habrían matado a seres más débiles. Los Zola eran rápidos, atacando puntos vulnerables con precisión quirúrgica. Sin embargo, ninguno de ellos era como los humanos. La lucha terminó en cuestión de minutos. Cuando cayó el último enemigo, Garbal volvió a mirar a Nolan. El humano ya se dirigía hacia el extremo del hangar, sin reconocer apenas la carnicería. ¿Lo sabías?, gruñó Garbal, acercándose con pasos largos. ¿Sabías que venían? Nolan se encogió de hombros. Claro que lo sabíamos. El Ver mostró los colmillos. Entonces, ¿por qué esperaste? Nolan finalmente se detuvo y miró fijamente a Garbal. Porque no luchamos limpio. No luchamos por el honor, la dominación o cualquiera de esas cosas sin importancia para los de tu especie. Su voz era tranquila, pero había algo detrás, algo que Garbal no podía definir. Luchamos para ganar. No había nada más que decir. El grupo avanzó, dejando atrás el hangar. Más enemigos les esperaban, pero el resultado ya estaba decidido. Los humanos caminaban al final de la formación, tal y como habían hecho en el transporte, y por primera vez Garbal comprendió el motivo. Los pasillos de la estación orbital se extendían ante ellos, débilmente iluminados y llenos de ecos de combates lejanos. Los guerreros restantes de los Ver, Drari y Zola avanzaban con cautela, armas en ristre, pero visiblemente conmocionados. Los humanos seguían al final, como siempre, silenciosos y vigilantes. Garbal había librado innumerables batallas, pero ahora, a cada paso, estaba más concentrado en los hombres que tenía detrás que en el enemigo que tenía delante.
Habían revelado algo inquietante, algo que nunca había considerado posible, y ese desconocido lo corroía más que cualquier enemigo al que se hubiera enfrentado jamás. Avanzaron, despachando pequeños grupos de resistencia con brutal eficacia. Los humanos nunca tomaban la iniciativa, nunca se apresuraban. Permitían que los demás se enfrentaran primero, interviniendo solo cuando la lucha se volvía demasiado difícil. Cada vez que lo hacían, la batalla terminaba instantáneamente. A medida que se acercaban al centro de control de la estación, el enemigo se preparaba para su última defensa. Armas pesadas estaban colocadas en las paredes, torres automáticas estaban bloqueadas en sus posiciones y un escuadrón de ejecutores de élite estaba tomando posiciones defensivas. Esta sería la lucha más difícil. Garbal flexionó las garras, preparándose para atacar. Los Drari se alinearon con sus escudos, los Olas se deslizaron a posiciones de flanco. Los humanos no hicieron nada. Nolan simplemente exhaló y miró a sus hombres. Hora de avanzar. Se movieron rápidamente, más rápido de lo que Garbal había visto antes. No con la imprudencia de los berserkers ni con la desesperación de presas acorraladas, sino con precisión. Cada movimiento era deliberado y calculado, un lenguaje de guerra que solo ellos parecían comprender. El enemigo apenas tuvo tiempo de reaccionar. La primera torre explotó antes de poder disparar, la segunda se atascó tras un solo disparo. Uno de los hombres de Nolan desapareció en las sombras y, un momento después, la mitad de los defensores cayó con la garganta cortada en silencio. Los guerreros Ver avanzaron solo para darse cuenta de que los humanos ya habían atravesado la mayor parte de la fuerza enemiga. Cuando Garbal alcanzó a los últimos defensores, ya no quedaba nadie a quien enfrentarse. La batalla había terminado antes incluso de comenzar. Las puertas del centro de control se abrieron con un chirrido. Dentro, un oficial enemigo de alto rango estaba de pie, arma en mano, el rostro contorsionado por la desesperación. ¡Alto!, gritó el oficial. No lo entienden. Nolan levantó una mano. El oficial dudó. Ya es demasiado tarde, dijo Nolan. Entonces se oyó un único disparo. El oficial cayó, y su arma cayó inútilmente al suelo. El silencio se apoderó de la sala. La batalla había terminado, la misión se había cumplido. Garbal se volvió hacia Nolan, con la garganta apretada por unas palabras que nunca pensó que diría. Luchas de forma diferente. Nolan le miró a los ojos. Luchamos para ganar. El guerrero Ver apretó los dientes. Había pasado toda su vida creyendo que su pueblo era la cúspide de la fuerza, los maestros del combate, y sin embargo, estaban vivos, no por su poder, sino porque los humanos habían decidido dejarlos vivir. Mientras se dirigían de vuelta al transporte, Garbal se colocó al lado de Nolan. Dime la verdad, dijo. ¿Por qué os sentáis siempre atrás? Nolan sonrió. Porque ahí es donde están los supervivientes. Por primera vez en su vida, Garbal no supo qué responder. La guerra había terminado, pero las consecuencias de lo ocurrido en la estación orbital se extenderían por la galaxia durante generaciones. La batalla en la estación orbital no solo garantizó una victoria diplomática, sino que destruyó la percepción que las especies más poderosas del espacio conocido tenían de la humanidad. Los Ver, los Drari y los Ola siempre se habían considerado los guerreros más poderosos de su época. Medían la fuerza por la fuerza bruta, el honor por el combate directo y la victoria por el número de cadáveres que dejaban atrás. Los humanos reescribieron esas definiciones en una sola noche. Cuando los supervivientes regresaron a sus flotas, el incómodo silencio entre los guerreros decía más que las palabras podían expresar. Los Ver, antes ruidosos y ansiosos por contar sus hazañas, ahora hablaban en voz baja. Los Drari, que se enorgullecían de sus defensas impenetrables, vieron cómo sus enemigos se desmoronaban sin que los humanos tuvieran que disparar un solo tiro. Los Sola, maestros de la estrategia y la precisión, fueron testigos de un cálculo aún mayor que se desarrollaba ante ellos, un cálculo que aún no podían comprender. Garbal se sentó solo en su cabina, recordando la batalla, cada táctica, cada movimiento, cada decisión que habían tomado los humanos. Habían sido pacientes, calculadores, siempre esperando el momento adecuado. No era la fuerza de sus armas ni la eficacia de sus ataques lo que le molestaba, lo que le perturbaba era el hecho de que supieran exactamente cómo se desarrollaría la lucha incluso antes de comenzar. Apareció un mensaje en su consola personal,
una convocatoria del Alto Consejo Ver. Estaba claro que querían respuestas. Pero él no tenía ninguna. Los humanos habían regresado a su flota sin celebraciones, sin fanfarrias ni reivindicaciones de dominio. Simplemente habían cumplido su misión y se habían marchado. Eso, más que cualquier otra cosa, le perturbaba. Los guerreros luchaban por la gloria, los conquistadores luchaban por el poder, pero los humanos luchaban por algo completamente diferente. El transporte hacia la sala del Alto Consejo avanzaba en silencio. Garbal pasó junto a filas de ancianos Ver, cuyas expresiones impenetrables no dejaban traslucir nada. Todos habían visto los informes, todos habían oído los rumores. La humanidad había cambiado el campo de batalla para siempre. El gran canciller, un antiguo guerrero marcado por siglos de conflicto, lo observaba acercarse. «Hemos leído tu informe», dijo. «Hemos hablado con los líderes Drari y Sola. Garbal, ¿crees que la humanidad es una amenaza?» La pregunta quedó suspendida en el aire. Garbal flexionó las garras a los lados del cuerpo. Una parte de él quería decir que sí, otra parte quería alertarlos, decirles que los humanos eran diferentes a todo lo que habían enfrentado antes. Sin embargo, había visto algo más esa noche, algo mucho más peligroso que su eficacia en combate. «No son una amenaza», dijo finalmente. «Son una advertencia». La sala del consejo quedó en silencio sepulcral. El canciller entrecerró los ojos. «Explíquese». Garbal respiró hondo. «Los humanos luchan como si ya hubieran visto el final de la guerra. No buscan conquistar ni se deleitan en el combate. Luchan con un propósito, con determinación. Para ellos no se trata de poder ni de orgullo, sino de supervivencia». El canciller se inclinó hacia adelante. «¿Y eso qué significa para nosotros?» Garbal lo miró a los ojos. «Significa que, si alguna vez los obligamos a entrar en guerra, la terminarán antes de que nos demos cuenta de que ha comenzado». La sala permaneció en silencio mucho tiempo después de que él hablara. En toda la galaxia se estaban produciendo discusiones similares. Los consejos de guerra Drari debatían sus fortificaciones, cuestionando si tendrían algún valor contra una especie que no necesitaba fortalezas para vencer. Los estrategas Sola intentaban predecir los patrones de batalla humanos, pero sus cálculos solo les permitían llegar a una única y inevitable conclusión: la imprevisibilidad. La humanidad había hecho algo que ninguna otra especie había logrado antes. No habían conquistado ni amenazado. Simplemente habían mostrado a los demás la verdad. Las especies más fuertes de la galaxia ahora sabían lo que realmente significaba enfrentarse a un ser humano y ninguna de ellas volvería a ser la misma. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.